Desde que Horace Walpole escribió, en 1764, El Castillo de Otranto, una novela considerada como el primer libro de fantasmas y el texto inaugural de la literatura de terror gótico, iniciando un género literario que llegó a ser extremadamente famoso y popular a finales del siglo XVIII y principios del XIX, libro que puedes disfrutar en nuestro grupo de Facebook, del que te dejo el link en la descripción. Los castillos, desde su pasado remoto, siempre han sido relacionados con las manifestaciones del más allá, lo sobrenatural y el misterio. Y en nuestro país podemos visitar varias de estas suntuosas moradas pétreas, antes reservadas solo a la realeza, mientras disfrutamos de sus leyendas, las que espero sean de su agrado. El Castillo de Santa Cecilia en Guanajuato. Sin duda alguna, Guanajuato es un ícono y referente de mitos y leyendas en nuestro país, al que dedicaremos un vídeo completo posteriormente. Dentro de todo ese ambiente de antigüedad e historia, alberga en sus entrañas una de sus más hermosas y simbólicas construcciones, conocido como el Castillo de Santa Cecilia, localizado dentro de los terrenos y tiro de mina que en 1916 pertenecieran a la hacienda de San Francisco Javier, desaparecida tras la baja de actividad minera en la región. El castillo fue construido en 1951 e inaugurado como hotel un año después. Este macizo pétreo se yergue como un pedazo de nuestra historia, con su estilo medieval que lo hace único en México. Ha albergado a importantes personalidades nacionales y extranjeras como Juan Carlos de Borbón y Doña Sofía, reyes de España, Isabel II, reina de Inglaterra, la famosa actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, mientras también ha sido sede para películas y programas de televisión. Sin embargo, bajo tanto glamour y elegancia, se esconde también una piel de manifestación inexplicable y leyendas. Se dice que justo al momento de entrar, una sensación de antigüedad y pesadez se siente sobre los hombros, así como la de ser observado en todo momento. Al llegar la noche, un frío inusual se siente en las habitaciones, y al correr las cortinas para abrir las ventanas, encuentras que los cristales están llenos de cruces marcadas con aceite, y aguzando más la mirada, también las encuentras en las puertas. Es en ese punto cuando los visitantes se dan cuenta que no están en un hotel común y preguntarse cuál es el propósito o utilidad de esas cruces. Una vez tendido este telón de enigmas, conciliar el sueño resulta un tanto difícil dentro de aquellas habitaciones y los sentidos se encienden, mientras la noche da paso a puertas que se abren y cierran solas, objetos que se mueven del lugar, ruidos y voces y risas inexplicables y macabras, hasta incluso ver seres translúcidos y ser tocados por presencias invisibles. Todo esto relatado por muchos de los visitantes del hotel, mientras que entre el personal de este se rumora que en la habitación 43 fue asesinada una mujer que habitó en aquel castillo. El Castillo de Chapultepec en Ciudad de México. Es el único castillo real en América. Esto quiere decir que fue construido ex profeso para albergar a la realeza. Su construcción data de la época del virreinato como casa de verano para el virrey y se inició entre 1785 y 1787, aunque este nunca lo habitó debido a su repentina muerte. Durante el paso del tiempo se le dio diversos usos, desde almacén de pólvora hasta academia militar en 1833. Años después fue la residencia oficial del emperador Maximiliano I de México, de 1864 a 1867. Y posteriormente de los presidentes del país entre 1884 y 1935. Hoy en día funciona como Museo Nacional de Historia, dedicado principalmente a exhibir el estilo de vida del emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes iniciaron vastas remodelaciones al lugar, construcción de jardines, balcones, pareja que a pesar de los rumores de problemas en su matrimonio, infidelidades del emperador y la sospecha de imposibilidad para tener hijos, cosa que afectaba la sucesión de la corona, decidieron adoptar al nieto de Agustín de Iturbide, primer emperador de México, en 1822. Dentro de las múltiples leyendas que existen en el lugar, el bosque de Chapultepec alberga en su interior una muy sórdida y la más sonada sobre una casa embrujada y su habitante, la tía Toña, una mujer que se dedicaba a adoptar niños de la calle para asesinarlos después a sangre fría. La leyenda cuenta que años antes de aquel trágico suceso, en el bosque de Chapultepec se escuchaban ruidos nocturnos provenientes de arbustos y senderos perdidos entre los árboles. Nadie sabía qué eran y las especulaciones eran infinitas.
Una mujer que vivía cerca del lugar no soportó más la angustia y una noche salió a ver qué era lo que incomodaba a los paseantes. Esta mujer de nombre Antonia se armó de valor y al adentrarse en el bosque se topó con un grupo de niños pequeños que intentaban dormir detrás de los arbustos. Al verlos desamparados y peleando por las pocas cobijas que poseían, los invitó a pasar la noche en su casa. Los pequeños accedieron y en agradecimiento le llamaron tía. La mujer se encariñó tanto con los chicos que no dudó en crearles su propio espacio para que pudieran divertirse, vivir dignamente y tener una familia. La voz se corrió y rápidamente llegaron más niños en situación de calle para vivir con la tía Toña. Ella los bañaba, les daba de comer, les lavaba la ropa y les compraba juguetes. Incluso les enseñó a leer como si se tratara de sus propios hijos. Los vecinos comenzaban a cuestionarse qué era lo que ocurría en la casa de la mujer, y al ver una presencia cada vez mayor de infantes, sospecharon siempre de doña Antonia. Pensaron que tal vez ella estaba secuestrando pequeños o que los empleaba para poder ganar más dinero. Algo ilógico, puesto que ella era una mujer muy adinerada, que poseía una gran fortuna que le había sido heredada, y al no tener descendencia necesitaba en qué gastar su dinero antes de morir, ya que era una mujer mayor. Los niños vivieron en su casa por mucho tiempo, incluso cada vez más eran los pequeños que acudían allí a pedir refugio, hasta que llegó el punto en que la casa estuvo repleta de gritos, risas, travesuras y manitas queriendo abrazar a la tía. No obstante, ella ya no podía con tanta algarabía. La energía de todos esos niños era tal que la desesperaba al grado de encerrarse por horas dejándolos en sus desmanes. Ante el claro hartazgo de la mujer, los niños siguieron jugando y gritando. Esta vez lo hacían por travesura, para incomodarla y retar su paciencia, en protesta de que ya no les ponía la misma atención. La tía Toña intentó perdonar y pasar por alto cada uno de los gritos, insultos y burlas que le hacían, pero su paciencia era poca y llegó a un límite insospechado. Crispados ya sus nervios y paciencia, como si se tratara de una película de terror, una noche la mujer salió de la habitación cargada con palos y se armó con todo lo que halló en el camino, dispuesta a callar aquel escándalo. Su furia era tal que no dudó en agredir a todos y cada uno de los niños que se encontraban en su casa. Ante aquellos ataques desenfrenados, uno a uno, sus cuerpos fueron cayendo al suelo con el sonido de cada golpe de aquella mujer. Al finalizar su frenesí de violencia, llevó los cuerpos al río y los arrojó con la intención de no volver a verlos. Regresó a casa y mientras limpiaba la sangre de los pisos, sintió tanta culpa que entre lágrimas, plegarias y un infinito arrepentimiento se suicidó. Nadie se atrevió a sacar jamás el cuerpo de aquel lugar, ya que el simple hecho de acercarse a la casa provocaba un escalofrío inmenso y un sinfín de preguntas sin respuesta. Hasta estos días se cree que su cuerpo aún se encuentra en la casa y que no es más que una pila de huesos que sigue en descomposición. Se sabe que existen tours y excursiones que prometen llevar a los amantes de lo paranormal a la casa. Sin embargo, esta no tiene acceso, solo existen un par de puentes por los que no se puede cruzar, ya que están rotos y en muy mal estado. En la actualidad, la casa que se asoma a lo lejos no es más que el hogar de una familia que la habita, y ellos aseguran que no hay nada anormal en su morada. Sin embargo, muchas personas aseguran que han visto la silueta de la tía Toña en las ventanas de aquel lugar, y que cuando ven al espectro tienen una sensación de pesadez y miedo que se apodera de ellos. No hay evidencia de que la historia sea real, pero lo que sí es cierto es que se trata de una de las leyendas más famosas de la Ciudad de México y del bosque de Chapultepec. Se tiene noticia que en 2009 un total de 23 personas cayeron de un barranco de 30 metros de altura intentando encontrar la casa de la tía Toña. Desde entonces el acceso al sitio es aún más restringido. La casa se encuentra en medio del bosque como si se tratara de un escenario de un cuento de hadas. El Castillo Douglas en Aguascalientes. El Castillo Douglas es una construcción palaciega ubicada al centro de la ciudad de Aguascalientes. Antiguamente sirvió como residencia y posteriormente fue deshabitado. El propietario, Edmundo Ortega Douglas, encomendó el diseño al arquitecto Federico Mariscal y la construcción a Refugio Reyes Rivas. La obra comenzó en 1923 y terminó 3 años más tarde. El castillo, con aspecto de fortaleza militar, semejante a los diseños franceses del feudalismo, dispone de foso, puente elevadizo, muralla exterior y una capilla religiosa. Está construido de piedra traída especialmente desde San Luis Potosí. Detrás de la construcción de tan magnánima obra existe una historia de amor. Amore ne vanitate, amor, no vanidad. Se lee en el emblema a la entrada del Castillo Douglas, y efectivamente,
Fue por amor y no por vanidad que Edmundo Ortega Douglas mandó a construir esta inusual joya. La historia comienza muchos años atrás, en el siglo XIX, con la llegada de un escocés llamado John Douglas a tierras de Aguascalientes, en México. Descendiente de James Douglas, quien luchó en la Guerra de Independencia de Escocia, John Douglas nació en Bury, Inglaterra, en 1840. Este hombre viajó a México y se estableció en Aguascalientes, en donde fundó varias empresas, como la primera planta generadora de energía en la ciudad y una red urbana de tranvías eléctricos. Se sabe que su hija, Adela Douglas Valencia, se casó con un tal José Guadalupe Ortega en 1887. De este matrimonio nacería Edmundo Ortega Douglas, el responsable de construir el castillo. Ortega Valencia construyó el magnífico castillo como una prueba de amor para Carmen Laguno Cancino, su prometida. Fascinado por las historias de sus antepasados, se aseguró de que el edificio tuviera la apariencia de un castillo escocés de la época del medievo. Hecho de piedra maciza traída desde San Luis Potosí, el castillo fue adornado con vitrales venecianos. En su momento estaba rodeado de un lago artificial en el cual nadaban cisnes y alrededor amplios jardines en los que se celebraban fiestas familiares. De acuerdo con la costumbre escocesa, que dicta que los recién casados deben de sellar la puerta por la que entran por primera vez a su hogar con una chimenea, Ortega Douglas selló simbólicamente su amor con una imponente chimenea que aún se puede observar. Después de la muerte de Edmundo en 1970, el castillo ha sido relegado al olvido. En 1997 fue rehabilitado y funcionó como un restaurante-bar, una oportunidad única durante la cual los habitantes pudieron conocerlo de cerca. Sin embargo, cuando el negocio cerró, el predio volvió al abandono, en el cual permanece hasta la actualidad. El castillo de la hacienda de Chautla, en Puebla. La historia de la ex hacienda de Chautla es muy extensa, por lo que les dejo un link a un artículo muy completo para quien desee profundizar en ella. Todo se remonta al siglo XVIII, cuando el virrey Carlos III otorgó un extenso terreno para una edificación y espacios para cultivar, conocido como Selva Nevada, a Manuel Rodríguez de Pinillos en 1777. La hacienda fue heredada a la marquesa Soledad Gutiérrez de Rivero, Martínez y Pinillos, nieta de Rodríguez de Pinillos, la cual contrajo matrimonio con el inglés Thomas Gillow. Sin embargo, ella murió y al poco tiempo Gillow contrajo matrimonio con su propia hijastra, Mara Salzaba y Gutiérrez, quien heredó la hacienda. Fue el hijo de ambos, Eulogio Gregorio Gillow, quien llegó a ser arzobispo de Oaxaca, que se encargó de renovar la hacienda. Inicialmente fue pensada como un pequeño palacio de Versalles y ordenó colocar instalaciones eléctricas, construir jardines, así como un lago artificial. Posteriormente, durante la Revolución Mexicana, la hacienda fue expropiada y no fue hasta que se eligió al presidente Álvaro Obregón que la propiedad regresó a manos de Gillow. Años más tarde, el sobrino de Gillow vendió la propiedad a la Secretaría de Defensa y el gobierno de Puebla la adquirió posteriormente para convertirla en un complejo turístico. Sin duda, el mayor atractivo de la ex hacienda de Chautla es el pequeño castillo del siglo XIX en medio del lago artificial. La edificación se compone de tabiques rojos, similar a un palacete inglés, rodeado de 4 torres con aplicaciones en color blanco. Gracias a su estética, ha sido el escenario de películas, telenovelas y series de televisión. Una reciente y extraña historia se cuenta por los trabajadores de este lugar y se conoce como la extraña muñeca de la ex hacienda de Chautla en Puebla. Los vigilantes del lugar cuentan que una familia fue un fin de semana a mediados del mes de octubre a conocer las instalaciones. En el recorrido por la casa principal, la niña más pequeña del grupo perdió su muñeca Anita, una tierna bebé que llevaba en brazos. Los adultos no se dieron cuenta de este descuido, sino hasta que estaban a punto de salir del lugar, cuando su pequeña se puso a llorar. Se regresaron a preguntar si alguien la había encontrado y, para su suerte, uno de los trabajadores de la ex hacienda dijo haberla visto dentro del agujero de un árbol, uno que se encuentra en el frente, justo en la esquina de un largo camino que atraviesa el lago para llegar a la casa principal. Durante una tormenta eléctrica que ocurriera días atrás a este hecho, a ese pino en particular le cayó un rayo, dejándole un hueco y una apariencia de chamuscado. Incluso también se puede observar como una especie de rostro o una calavera. Y justo ahí, en ese orificio, fue donde la familia halló el preciado juguete. El padre la tomó y se la dio a su pequeña, que estaba feliz de haberla encontrado. Pero cuando ella estiró los brazos para abrazar a su compañera de juegos, soltó un grito de pánico y la aventó lo más lejos posible, comenzando a llorar como si su vida dependiera de ello. Su mamá, entre asustada y molesta por esta reacción, pues no entendía lo que sucedía, levantó a Anita, la muñeca, para acercársela una vez más.
esta vez con más trabajo, pues al cargarla sintió como si cargara a su propia hija. Estaba muy pesada, y al verla de frente, también la dejó caer al suelo. La hermosa muñeca que acababa de rescatar ya no lucía más la tierna figura de un bebé. Su carita estaba desfigurada, mostrando una mueca de pánico, no como si lo hubieran pisado, provocando esta deformación, más bien como si la muñeca en verdad estuviera en shock. Ambos padres, al cabo de un rato de vacilación y confusión, optaron por volver a poner la muñeca donde la habían encontrado y la dejaron ahí sentada, dentro del oscuro hueco del árbol. Pues además de que la niña no dejaba de llorar y gritar que esa no era su Anita, la nueva cara de esa muñeca en verdad era aterradora y se sentía muy pesada, como si en verdad estuvieran cargando a un bebé, algo que no le encontraban explicación ni lógica alguna. Desde ese día los vigilantes sienten que alguien los observa, y más de uno nos cuenta haber sentido como alguien les toca el brazo aun cuando están solos. Ven sombras y escuchan pequeños pasos a su alrededor cuando pasan la noche cerca de ese lugar. Nadie de ellos ha querido mover a la nenita, pues temen que ella se enoje y les haga algo más que una simple travesura. La muñeca permanece en ese hueco hasta el día de hoy. Esta historia fue extraída de Leap Magazine. El link está en la descripción del vídeo. El Castillo de Perote en Veracruz. El Castillo de Perote es una edificación militar del siglo XVIII, ordenada a construir por el virrey Joaquín de Montserrat y ejecutada por Carlos Francisco de Croix. Su construcción respondió al temor de un posible ataque inglés después de que ese país tomara La Habana en 1762. Durante la Guerra de Independencia sirvió de resguardo para los regimientos de España y posteriormente albergó el primer colegio militar en México y se mandó destruir en la década de 1850. Sin ningún éxito, para permanecer abandonada hasta la época postrevolucionaria, cuando fue habilitada como cárcel estatal hasta el 2008, cuando se comenzó a rescatar para miras de hacer un museo. Un dato poco manejado es que en este lugar pasó sus últimos días el primer presidente de México, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, al lado de su esposa María Antonieta Bretón, quien acompañó a su marido en los días de enfermedad y agonía hasta su muerte, el 21 de marzo de 1843, según consta en archivos existentes en el propio castillo. La leyenda cuenta que con el paso del tiempo, muchas personas han atestiguado las apariciones de una mujer muy joven y elegante, ataviada a la antigua usanza, que se pasea por los pasillos y rincones de la fortaleza en ambas plantas, mientras que de la misma manera algunos ven a un elegante caballero saliendo de las habitaciones. Otras veces los pueden ver juntos, portando una veladora y perdiéndose en las esquinas. Muchos piensan que se trata de los fantasmas de Guadalupe Victoria y su esposa María Antonieta Bertón. Los avistamientos se incrementaron desde que la fortaleza castillo fue abierta para las visitas turísticas. Existe otra leyenda muy extensa respecto a las estatuas de piedra de dos soldados ataviados con el uniforme del ejército español que se encuentran en este lugar, de la que les dejo el link a un artículo muy completo para quien desee profundizar en ella, ya que es bastante extensa. El Palacio de Cortés en Cuernavaca, Morelos. El imponente Palacio de Cortés es un palacio fortaleza edificado por Hernán Cortés durante la época de la encomienda, al lado de la capilla que años atrás había construido el padre Melgarejo, sobre los restos del centro ceremonial y de tributo tlahuica que data de 1325 a 1521. Posteriormente se creó un gigantesco anexo que unificó a ambas construcciones. Esta magna residencia y sede oficial del Marquesado del Valle de Oaxaca, la obra se terminó en su etapa principal entre 1531 y 1535 y es una de las edificaciones civiles más antiguas que se conservan en México, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, que actualmente concentra en su interior el más rico y complejo legado histórico del estado de Morelos, el llamado Museo Regional Paunagua, y es justamente una singular pieza de este museo la que le otorga su más sonada leyenda, la conocida como la muñeca de brujería del Palacio de Cortés. Durante los trabajos de excavación y exploración del Palacio de Cortés realizados en la década de los 70s, los arqueólogos encontraron los restos de una muñeca de madera con la cabeza atravesada por un alfiler. Junto a ella también fue localizado un mechón de cabello humano que, a pesar del paso del tiempo, hasta hoy en día no se ha pulverizado. No así los pocos restos del vestido de la muñeca que se exhiben a un costado de la pieza.
Se piensa que la responsable de todo esto podría ser doña Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, hija del conde de Aguilar y esposa de Hernán Cortés, quien habitó el palacio a partir de 1531. Tal vez fuese ella quien colocara aquellos artilugios de hechicería con algún motivo hasta ahora desconocido. Mientras ella vivió ahí, mandó a modificar la capilla del padre Melgarejo para convertirla en un comedor y cocina con chimenea. Probablemente fue también ella quien colocó el mechón y la muñeca en la pared, ambos artículos relacionados con la hechicería, ya que en la Edad Media, en la Europa, las chimeneas eran consideradas el corazón de una casa, y a la vez una puerta mágica para que las brujas pudieran entrar y salir, por lo que colocar objetos de brujería en ellas era una práctica algo común en aquel entonces. Un texto de investigación del doctor de Lina, Jorge Angulo Villaseñor, relata que muñecas encontradas en el Palacio de Cortés eran usadas para atraer al ser amado, realizando un amarre o para perjudicar a alguien. En ambos casos se requiere, además de la muñeca, elementos propios de la persona, como cabello, uñas o telas robadas, ya sea pañuelos o retazos de vestido, para poder aderezar a la muñeca y que se parezca más al objeto del deseo, es lo que indica el investigador. Cuando visiten Cuernavaca, la muñeca puede verse en la sala del mayorazgo del Museo Cuauhnáhuac, dentro del Palacio de Cortés, además de cientos de piezas y murales dignos de ser admirados como parte de nuestra historia. Y bien amigos, pues este fue un paseo por los castillos más famosos de nuestro país y sus leyendas. Si ustedes conocen algunos más, nos los pueden compartir en la caja de comentarios. Y si les gustó el video, espero nos sigan apoyando con su poderoso like, su suscripción y compartiéndolo con sus amigos y familiares, ya que de esa manera nos apoyan mucho para continuar creando más y mejor contenido. No se olviden de visitarnos en nuestras otras redes sociales, grupo de Facebook y perfil de Instagram, donde compartimos mucho contenido relacionado a estos temas. Los links, como siempre, están en la descripción del vídeo. También por esos medios nos pueden compartir sus propias anécdotas, leyendas e historias para ser seleccionadas y publicadas en posteriores vídeos. Y también dejarnos sus opiniones y comentarios y sugerencias de qué otros temas quisieran escuchar en este canal. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Espero verlos pronto. Gracias por todo su apoyo y muy buenas noches.